ahora vamos a hablar del proceso de vacunación en México. ¿Se está haciendo bien? ¿Se está haciendo mal? ¿Hay claroscuros? ¿Es un problema de abastecimiento? ¿Es un problema de implementación? ¿Cómo vamos en la vacunación? Y para eso le llamé al doctor Javier Tello, él es especialista en salud pública. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo, qué gusto. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Oye, Javier, bueno, pues te cuento, ayer tuvimos un debate muy interesante en tercer grado sobre el tema de la vacunación. Como buenos debates no hubo consensos y no hubo diferencias de opiniones. Y bueno, se me ocurrió hablar contigo para que nos dijeras tu opinión desde el punto de vista de un especialista en salud pública de cómo va el proceso de vacunación en México comparado con otros países, Javier. Bueno, si quieres verlo primero que nada desde el punto de vista positivo, estábamos vacunando. En México estamos vacunando y hay que decir que en la gran mayoría de los países no lo estamos haciendo. Ahora bien, de lo que deberíamos hacer para el tamaño primero de nuestra economía y el tamaño del problema que tenemos en México con COVID, hay que recordar que oficialmente somos el tercer país en el mundo en mortalidad, deberíamos estar nosotros mucho más activos y haciendo las cosas mucho mejor. Dicho esto, sí, la verdad es que el proceso de vacunación en México va lento y no va lento solamente en cuestión de apreciación personal o apreciación pública, sino que va lento contra los estimados mismos que el gobierno nos había dado. No estamos en donde el gobierno inicialmente quería que estuviéramos. Y esto se debe a dos factores fundamentalmente. El primero, el que estamos recibiendo, a mí no me gusta ese término de a cuentagotas, pero estamos recibiendo cargamentos de vacunas muy esporádicas con las cuales, a decir del mismo Hugo López-Gatell, no es posible tener una planeación logística. Es decir, estamos esperando qué nos llega y justo en el momento que sabemos qué nos llega es donde empiezan a planear en dónde van a hacer estos sitios de vacunación. Por eso, ni tú ni yo hoy podemos inscribirnos en ningún lado para vacunarnos, ni sabemos cuándo vamos a ser vacunados, ni dónde vamos a ser vacunados, lo cual es crítico cuando tú tienes algo tan aspiracional y tan importante como 90 millones de adultos en México. Entonces, sí, estamos metidos en un proceso lento y en un proceso que hay que decirlo ha sido ineficiente. De no ser los casos buenos, esporádicos de la Ciudad de México, el resto del país no lo está haciendo muy bien, ¿eh? A ver, pero déjame preguntarte, porque, bueno, creo que tenemos que partir de la premisa que sí hay un problema de abastecimiento. Eso estás de acuerdo, ¿no? Parcialmente. Tenemos un problema de abastecimiento porque inicialmente pues no tuvimos una conducta agresiva para ir a adquirir las vacunas, ¿sí? Le apostamos primero que nada a tener mejores precios y un mejor costo-beneficio a través de COVAX, lo cual teóricamente no estuvo bien, pero como ahora hemos visto, COVAX no se da abasto. Y la verdad es que COVAX debió haber sido el plan B, cuando el plan A debió haber sido acercarnos directamente con los grandes fabricantes para hacer un prepago de compras, etcétera. Sé que esto es medio un anatema en la mente de lo que normalmente hacemos en México, pero realmente la diferencia con estar esperando a que nos lleguen vacunas que ya estuvieran pagadas y solamente estuviéramos jalándoles nosotros continuamente los cables a los fabricantes, a estar viendo con quién negociamos, son dos escenarios distintos, ¿eh? A ver, déjame preguntarte entonces, porque hay países, desde luego que lo han hecho muy bien. Israel ya terminó su vacunación, ¿no? Arabia Emiratos Saudita Árabes. va muy adelantado. Exacto. Estados Unidos ni se diga, pero Estados Unidos se cuece aparte porque ahí se producen las vacunas. Yo estoy pensando en países que Claro. no son productores de vacunas. Desde luego, Javier, la estrella de América Latina es Chile, que lleva más del 25% de su población vacunada. Dicen muchos de los que defienden al gobierno, que no se puede comparar a Chile con México, entre otras cosas por el tamaño de su población. ¿Tú qué opinas? Bueno, primero que nada, déjame responderte esa última parte. México nunca se puede comparar con nadie. O sea, eso es realmente de ciencia ficción. No podemos compararnos con Estados Unidos porque ellos son los dueños. No podemos compararnos con Israel porque son poquitos y viven en el desierto y están del otro lado del mundo. No nos podemos comparar con Chile porque siempre
Nunca México se puede comparar con nadie y eso no es posible en un escenario mundial. Sí, hay que decirlo. Chile serán menos habitantes, pero lo hicieron de una manera muy eficiente. Ellos tenían y sabían cuáles eran claros sus objetivos y hay que recordar una cuestión, el abasto de vacunas, pero el otro también el sistema de vacunación. Ellos lo están haciendo con las dosis que tengan, en la población que tenga, pero lo están haciendo rápido. Chile se ha convertido en una máquina de vacunar. Ese es el esquema que nosotros deberíamos tener en la cabeza. ¿Cómo hacer que con nuestras limitadas vacunas estuviéramos vacunando más rápido? Te voy a poner un ejemplo solamente. Mientras estamos hablando tú y yo, están almacenadas en alguna parte, y lo digo en el buen sentido, almacenadas porque están almacenadas, ¿no? Cerca de 3 millones de vacunas. Esas 3 millones de vacunas, si lo hiciéramos bien, deberían de durarnos a lo mucho 4 o 5 días. Y vas a ver, nosotros estamos calendarizando en los macrocentros de la Ciudad de México, que son el modelo máximo de eficiencia, estamos una delegación vacunándole en 10 días. ¿Por qué no estamos vacunándole en 3, por ejemplo? ¿No? Yo me voy mucho a los números, a los objetivos de vacunación, Leo. Deberíamos nosotros estar vacunando para ser eficientes cerca de 500, ya vamos en 560 a 600,000 dosis diarias. Ni en nuestros mejores sueños estamos logrando siquiera acercarnos a eso. A ver, pero Javier, sí, para entender tu argumento, tú sí dices que hay que compararse con otros lados del mundo, o sea, estás de alguna manera criticando a los que se defienden diciendo es que México no es así, México no es asá. Quizá el caso más parecido a México sea Brasil, por su población, por sus características socioeconómicas, y Brasil pues va más adelantado que nosotros. Nosotros llevamos, si no mal recuerdo ayer que vi las cifras, 3.5% de la población vacunada, y hay que decirlo, una dosis, porque no son 2 dosis, sí, ¿no? Sí. Y Brasil creo que llevaba 5.2%. Casi el doble que nosotros. O sea, cuando tú ves el mapa de Our World in Data, lo estamos viendo, vemos a Brasil casi haciendo el doble de lo que estamos haciendo nosotros. Es decir, perdón que insiste en ello, pero siempre es muy fácil no comparar a México con nadie. Exacto. Pero la realidad de las cosas es que tenemos un problema, sí, de abasto, que por cierto no está reconocido. Lo único que vemos es que todos los días nos dicen, estamos negociando, ya van a llegar, y de repente nos dicen, tenemos vacunas suficientes. Entonces no sabemos realmente cuál de los discursos oficiales creer. Pero independientemente de que las tengamos, no es que estemos vacunando muy rápido. Era para que nuestro problema, si el problema fuera solo de abasto, Leo, deberíamos estar cruzados de brazos diciendo, ya acabamos, mándenme las que siguen, ¿correcto? Pero no, sencillamente estamos vacunando lento contra una entrega lenta. Déjame preguntarte por la gran noticia del día de hoy. Desde luego, esta cuestión de que Estados Unidos va a compartir con Canadá y México vacunas de AstraZeneca, desde luego lo hacen en el mejor interés de Estados Unidos, digo, porque les conviene que sus dos vecinos también arranquen económicamente por el grado de integración que hay, pero independientemente de eso, que es político, geopolítico, geoeconómico, Javier, sí es una gran noticia, ¿no? Es una gran noticia, sí, pero hay que también contextualizarlo. 2,5 millones de dosis, al final del día son 1.25 millones de personas. Y si somos honestos, a la velocidad que deberíamos, si lo hiciéramos bien, estas 2,5 millones de dosis deberían alcanzarlo solamente para una semana de vacunación. Es decir, sí, es bueno, ya quisieran muchos países y muchas economías poder tener acceso a un préstamo, porque vienen en función de préstamo, a 2,5 millones de dosis, pero la realidad de las cosas es que si nosotros quisiéramos solucionar el problema, estamos necesitados de 20 millones de dosis. Déjame ponerte nada más un ejemplo. El 24 de febrero dijeron que en el mes de marzo llegarían a México 23.5 millones de dosis de vacunas. Han llegado aproximadamente como 4 millones y nos dijeron que van a llegar alrededor, cito textual, alrededor de otras 9 millones de dosis más. Total, 9 más 4 igual a 13 millones. Es decir, del mes de marzo ya estamos abajo de los 10 millones menos de dosis de las que nos prometieron el 24 de febrero. Es decir, vamos a tener menos vacunas y sobre esas pocas menos que vamos a tener, además estamos vacunando lento.
Una última pregunta, Javier, que a mí en lo particular se me hace escandaloso, la verdad lo he dicho y lo voy a repetir porque se me hace una vergüenza que no se acabe de vacunar a todo el sector sanitario del país, tanto del sector público como del sector privado. Eso se me hace tremendo, tremendo, Javier, porque creo que esa gente sí tiene que tener prioridad y no solamente, como dice el doctor López-Gatell, los que tienen contacto con pacientes de COVID-19. Tendrá que ser todos los médicos, todos los enfermeros y todo el personal de apoyo que está en el sector sanitario. Completamente de acuerdo. Es una vergüenza que nuestro personal de salud no esté considerado. No estuvo considerado en un inicio, y hay que decirlo abiertamente, porque para ellos en su plan inicial, personal de salud significaba los empleados del sector salud, los que cobran un cheque en el sector salud. Jamás pensaron en la medicina privada o en el ejercicio privado de la profesión. Ahora que lo ven así, tenemos cosas tan absurdas como a Hugo López-Gatell el martes diciendo que se está exigiendo o que están protestando los médicos y pidiendo que los médicos prueben el nivel de riesgo que tienen. Eso es abominable, es impensable. En todos los países del mundo, por ser trabajador de la salud, automáticamente pasan allá, porque ellos, nadie puede saber si tienes tú, un paciente, que con ese paciente que te haya respirado 20 minutos y te haya tosido enfrente, te va a contagiar. Ellos están asumiendo que solamente los empleados federales, porque ni siquiera todos los estatales, y de las especialidades que dijeron, jamás tomaron en cuenta los odontólogos. No están tomando en cuenta especialidades médicas de muy alto riesgo, como los anestesiólogos o los otorrinolaringólogos. Es realmente desquiciante esto, no es aceptable. Totalmente de acuerdo, yo creo que, y bueno, otra de las cosas que a mí me tiene increíble es que no le den prioridad a los asilos de ancianos, a las casas de hogar para adultos mayores. Es increíble que muchos de estos espacios pues sigan sin vacunarse, Javier. Es correcto. Todo parte desde una estrategia que no es estrategia, no me canso de decirlo, es solamente un plan que quedó ahí y con grandes bloques. Si tú la comparas con las estrategias que tienen en otros países, hay muchísimos niveles de vacunación, desde ancianos que están en asilos, profesionales de la salud, ¿cómo se llaman estos? Empleados de grupos esenciales. Aquí lo único que hicimos fue dividir en cuatro grandes bloques solamente para poner una calendarización. Como punto final yo te diría que a lo mejor el interés, por lo que yo puedo ver, el interés no ha sido vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible, que debería ser el objetivo, sino que el objetivo ha sido siempre tener el control sobre la vacunación. Y así no vamos a avanzar, ¿eh? Pues te agradezco mucho, Javier Tello, doctor Javier Tello, el homónimo de nuestro Javier Tello. Ya sé que los confunden mucho, saludos, pero bueno. Sí, claro. Saludos al otro Javier Tello. Gracias por ayudarnos a entender esta cuestión, Javier. Un gusto como siempre, Leo, te mando un abrazo. Gracias a Javier Tello. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar con Ivonne Vargas Hernández para examinar la situación del empleo en México durante la pandemia. Va a ver los números, caray. Regresamos.